Universidad Autónoma Metropolitana, como casa abierta al tiempo, está atenta a los retos educativos que se presentan por esta pandemia mundial. Por ello, desea poner a tu alcance materiales audiovisuales que te ayuden a seguir estudiando y aprendiendo. Aquí te ofrecemos el curso Filosofía de Kant, que se imparte en nuestra licenciatura en Filosofía de la UAM Unidad Iztapalapa. Bueno, ahora sí, yo les doy la señal de comienzo. Vamos a trabajar en las siguientes sesiones la estética trascendental y la vamos a trabajar de una manera muy simple. Vamos a dedicarnos a explorar todo lo que significa dos frases muy pequeñitas. Esa primera frase en donde Kant define al espacio de la siguiente manera. El espacio es la forma del sentido externo. Y en donde define al tiempo de otra manera también sumamente simple y sencilla. El tiempo es la forma del sentido interno. Nos vamos a dedicar a explicar detalladamente qué significan estas dos breves frases. Bueno, para eso vamos a estar trabajando la estética trascendental. Ustedes ya saben que es con lo que inicia Kant su obra, y aquí me traje esta edición. Esta es una edición muy viejita de Alfaguara, es la traducción que hizo Pedro Rivas, y vean el tamaño de la estética trascendental. Vean el tamaño de la estética trascendental. Son estas paginitas. Vean qué tamañito en comparación de todo el grueso de la obra. Fíjense, estas paginitas van de A19 hasta, vamos a ver aquí, hasta A49. A49. A19 a A49. O sea, que son 30 paginitas. Paginitas porque en las impresiones del siglo XVIII, de los libros del siglo XVIII, eran unos libritos pequeñitos de este tamaño. Así. Entonces, claro que la página era chiquitirrina. Entonces, imagínense, 30 páginas de aquellos libros del siglo XVIII. Aquí equivale, pues, a este poquitito de páginas. Es una parte que tenemos que revisar muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque se presta a muchos malos entendidos. Esta frase, el espacio es la forma del sentido interno, es la forma a priori de la sensibilidad, se presta a tantos malos entendidos como por ejemplo el de decir que la estética de Kant es una estética que está vinculada única y exclusivamente a la geometría euclidia. Y no es así. Y voy a dar las razones por las cuales, aunque Kant ponga un ejemplo de geometría euclidia, eso no significa que esté pensando en una determinación empírica del tiempo, sino que está pensando, como ya lo hemos dicho, en una forma a priori o trascendental, en una condición a priori o trascendental del tiempo. Entonces, hecha esta pequeña preparación preliminar a lo que nos va a ocupar, ahora sí, ya entramos de lleno. Aquí están los apuntes. Ustedes los pueden ir leyendo si gustan y irme preguntando cualquier duda, tanto de lo que oigan como de lo que vean aquí en el compartimiento que les estoy haciendo de pantalla. Yo he puesto como título cómo la conciencia de sí, de nosotros mismos, como seres corporales, exige
la concepción kantiana del espacio. Lo he titulado así porque mi lectura que yo quiero mostrar a ustedes, porque es la que yo pienso, la que yo sostengo, es no solo que la estética trascendental nos presenta en la concepción del espacio una concepción del espacio que no está vinculada a la geometría euclidia, no solo eso, sino que además en la estética trascendental Kant pone el primer peldaño, el primer escalón de lo que va a concluir mucho tiempo después al terminar la analítica. Me refiero concretamente cuando Kant dice que va a refutar el idealismo y que yo podría decir que va a refutar el solipsismo, ¿verdad? El primer paso, el primer eslabón, el primer escalón de la refutación al idealismo está en la estética trascendental. Y ya verán cómo mi lectura es una lectura, claro, es una más, pero es una lectura que tiene evidencias empíricas, que está ahí el texto para permitirnos afirmar esto con total seguridad. Entonces, van dos ideas que llevo dicho. Es importante la estética trascendental porque no quiero que se tome a malos entendidos como se suele tomar. Y segunda idea, segundo núcleo teórico que llevo expuesto, es importante porque es el primer peldaño de la refutación al solipsismo, al subjetivismo, al idealismo problemático, al idealismo de Descartes, al idealismo dogmático, al idealismo de Berkeley, etc. Bueno, entonces, ahora sí, doy inicio. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué es el espacio? ¿Y en qué sentido debemos entender la expresión sentido externo? Tenemos como tesis de la que vamos a partir, esta es la tesis de la que yo voy a partir, esto es lo que yo sostengo, que en la estética trascendental nos hace ver cómo es que la conciencia de nosotros como seres corporales, la conciencia de mí como ser corporal, exige la concepción del espacio que Kant propone. La concepción del espacio según lo entiende Kant. El que yo tenga conciencia de mí como un ser corpóreo implica que estoy suponiendo, que estoy aceptando, que estoy implicando la concepción kantiana del espacio. Entonces, vamos a decir que el análisis de la intuición externa nos revela la necesidad de postular la conciencia a priori del propio cuerpo. ¿Qué es entonces el análisis de la intuición externa? El que yo intuya un objeto como externo me revela la necesidad de que yo postule la conciencia a priori de que yo soy un ser corporal. Vamos a desarrollar esto. Vamos a decir que el sentido externo es el sentido que nos representa objetos fuera de nosotros. Así vamos a definir al sentido externo. Sentido externo es el sentido que nos representa objetos fuera de nosotros. Es decir, objetos en el espacio, ¿sí? Y precisamente para que yo pueda representarme algo fuera de mí, representarme algo como si estuviera fuera de nosotros, esto es una conciencia, es una
consecuencia, es una consecuencia inevitable de nuestro sentido externo. Nuestro sentido externo lo que hace es representarnos algo como fuera de nosotros. Es decir, ¿qué quiere decir fuera de nosotros? Quiere decir que ese algo, quiere decir que, primero, nosotros ocupamos un lugar en el espacio. Un lugar que no puede ser ocupado simultáneamente por otro cuerpo. Yo ocupo un lugar en el espacio que no puede estar ocupado por otro cuerpo simultáneamente. Me tengo que quitar para que otro cuerpo ocupe ese lugar en el espacio. Entonces, precisamente la exposición metafísica que Kant nos va a presentar en estas 30 paginitas, la exposición metafísica, con ella, Kant quiere hacernos ver que el espacio no es un concepto empírico. El espacio no es un concepto empírico. Es decir, no es un concepto que dependa de experiencias externas. No, la exposición, fíjense, se llama exposición metafísica. Y el primer argumento está destinado a mostrar que el espacio tiene un carácter a priori, que no depende de una experiencia externa. Y esto es lo que vamos a encontrar exactamente en A22 hasta A25, la exposición metafísica, y su homólogo B37 hasta B40. Entonces, ¿qué quiere decir que el espacio no es un concepto empírico que depende de experiencias externas? Podríamos decir lo siguiente: para que ciertas sensaciones puedan ser referidas a algo fuera de mí, debe estar ya desde antes la representación del espacio. Es decir, lo que Kant sostiene es que solamente presuponiendo la representación a priori del espacio, yo puedo distinguir los objetos espaciales externos de los objetos internos de, como quien dice, mis estados de conciencia, mis estados mentales, mis estados internos de conciencia. Solamente si yo presupongo la representación a priori del espacio, puedo hacer esta distinción entre objetos fuera de mí y objetos adentro de mí. Entonces, lo que Kant nos está diciendo es que el espacio es la forma, salud, la forma del sentido externo. ¿Qué quiere decir esta pequeña expresión? Ser forma del sentido externo. Quiere decir simplemente que es una condición que yo necesito presuponer para representar cosas situadas en un espacio distinto al que estoy ocupando yo. Todo el mundo me va siguiendo. Fíjense qué cosa tan simple. Simplísima. Yo tengo que suponer como condición a fortiori, como condición de la que no me puedo exentar, de la que no me puedo zafar, como condición necesaria. Yo tengo que presuponer
el espacio como forma del sentido externo para representarme a algo distinto, algo distinto al espacio que yo estoy ocupando. Como algo que ocupa un lugar diferente a aquel que yo ocupo. Entonces, a ver, voy a decirlo de otra manera, quizá todavía más sencillita de la idea tan simple que estoy tratando de comunicar. Parece que es una idea que porque es tan simple, parece complicada. Pero quiero atacarla por todos los ángulos que me dé el entendimiento, que me dé mi capacidad para presentarla adecuadamente. Resumo lo que estoy diciendo. Lo que Kant quiere decir es que el espacio es una condición que necesito presuponer para representarme una cosa situada en un espacio distinto al que yo ocupo. Vamos a sacar una conclusión. La siguiente conclusión. Las relaciones de espacialidad equivalen a relaciones de exterioridad. Las relaciones de exterioridad equivalen a las relaciones de espacialidad. Más sencillito todavía. Y fíjense cómo esto vale para cualquier geometría. Porque cualquier geometría me está hablando de un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio que es diferente al lugar en el espacio que estoy ocupando yo. Cualquier geometría. La del espacio-tiempo, de la geometría de la relatividad, las euclidias, las no euclidias, cualquier geometría nos habla de relaciones de exterioridad que son relaciones de espacialidad. Entonces, voy a resumir de esta forma que si no es clara, les ruego que me lo digan. El sentido externo nos permite referir nuestras sensaciones y percepciones a sitios en el espacio. El sentido externo me permite referir esta sensación como una sensación que está en un sitio diferente del espacio a esta otra sensación. Como un sitio diferente del espacio a esta otra sensación o a esta otra. Fíjense lo que estoy haciendo. Aquí yo estoy diciendo que esta sensación y esta percepción están referidas a sitios diferentes en el espacio. Incluso en mi corporeidad, que parecería que es la única, pero este lugar del espacio no es este lugar del espacio. Este lugar del espacio no es este lugar del espacio. Mi autoconciencia como ser corpóreo exige la concepción kantiana del espacio. Eso es lo que está diciendo la estética trascendental, jóvenes. No está diciendo otra cosa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Yo quiero oír sus voces, que me digan por lo menos un sí o un no. No, profesora, todo bien hasta ahorita, creo. Todo bien. No, profesora, está bien, gracias. Vamos bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, todo está apuntado en los apuntes estos, que si quieren, yo se los voy a pasar. Aquí está todo lo que estoy diciendo. No hemos visto más que el primer argumento, pero ustedes tienen estos apuntes para que los vean y los vuelvan a leer. Aquí está en la pantalla, aquí queda grabado. Yo les paso lo que yo tengo escrito. Bueno, entonces,
seguimos adelante con la exposición metafísica. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Una condición para que algo sea exterior a mí es que yo también ocupe un lugar en el espacio. Es decir, la aprioridad del espacio, llamar al espacio forma a priori del sentido externo, que esa es la definición textual que da Kant, el espacio es la forma a priori del sentido externo. La prioridad del espacio implica que yo también ocupo un lugar en el espacio. Es decir, estamos suponiendo un yo que aparece espacialmente. Yo aparezco espacialmente. Yo me aparezco espacialmente a mí y a los demás. Entonces, en resumen, podemos decir, las cosas espaciales son dos cosas. Las cosas espaciales tienen dos rasgos. Primer rasgo, son algo fuera de mí y son algo además de mí. Las cosas espaciales estén en el espacio que ustedes quieran que esté, en cualquiera de los espacios que pueda suponer la astronomía, la física cuántica, la física relativista, la física de partículas, cualquier física y cualquier astronomía, cualquier microcosmos y cualquier macrocosmos y cualquier mesocosmos, está suponiendo que las cosas espaciales son algo además de mí y algo fuera de mí. Fíjense qué diferente lectura estoy haciendo de la estética trascendental a como solemos leerla, que decimos que el Kant está hablando de un espacio euclidio. No, señor. O no, señora. Váyase usted a los renglones en donde lo estoy citando de la estética. Váyase a A22, B37 y lea toda la exposición metafísica. Bueno, entonces, concretamente lo que acabo de decir está tomado de A24. Las cosas espaciales tienen dos rasgos, nada más. Son algo además de mí y son algo fuera de mí. Entonces, saquemos una primera conclusión de este primer argumento dedicado a probar el carácter a priori del espacio. Es decir, dedicado a probar que el espacio no es dependiente de experiencias externas. El espacio no depende de experiencias externas. Es la forma a priori del sentido externo. Fíjense cómo quiero resumir este pedacito. Al ser capaces de situar los objetos en el espacio fuera del lugar que nosotros ocupamos en el espacio, al hacer esto, al situar lo que ustedes gusten, tus cuadros que están allá atrás, tu escritorio que está aquí enfrente, tus cortinas, Alejandra, tus cuadros, al situar objetos en el espacio fuera del lugar que ocupamos nosotros, estamos estableciendo un sistema de relaciones de posibles objetos
orientados en torno a un punto que es nuestro yo. Podríamos decir, el espacio es la condición que me permite establecer relaciones de objetos respecto de un punto que soy yo. Esto es lo que quiere decir que el espacio es la forma de la exterioridad. Entonces, todavía más resumido, espacialidad para Kant, lo único que significa es exterioridad. Espacialidad es equivalente a exterioridad. Kant va a destinar un nuevo argumento. Si en el primer argumento era de carácter metafísico porque pretendía mostrarnos que la representación que tenemos del espacio no procede de intuiciones empíricas, ahora, sino que es una forma a priori, ahora Kant va a entrar a un segundo argumento en donde su objetivo va a ser el demostrarnos que esta forma a priori es una intuición. Y antes de entrar aquí a este segundo argumento, yo quiero decir una breve palabra sobre cómo debemos entender intuición y cómo debemos entender aquello a lo que se contrapone intuición. Vamos a decir que intuición es una representación inmediata, directa de algo. Y ustedes se fijarán que por ser inmediata, por ser directa, es de una cosa única. De una sola cosa. Por ser directa e inmediata. Ahora, ¿a qué hay que contraponer intuición en la filosofía kantiana? Si intuición es una representación de lo inmediato y directo, hay que contraponerla a concepto, porque concepto es una representación mediata que se hace mediante algo y indirecta. Y si aquí en la intuición nos estábamos representando un individuo, en el concepto nos representamos algo general. ¿Por qué es mediata? Porque llegamos, gracias a un término medio, a una conclusión. Es mediata, está mediada por un término medio de un razonamiento. Porque al fin de cuentas, una conclusión siempre es un juicio, es decir, una definición, es decir, un concepto. Todo el mundo me va siguiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, nada más este pequeño paréntesis previo a lo que nos toca desarrollar, que es la distinción entre intuición o representación inmediata y directa de algo, y su contraste, el concepto representación mediata, mediatizada e indirecta de algo. Bueno, hecho esto, ahora sí, paso al segundo argumento. El argumento en el que Kant nos quiere mostrar que el espacio tiene un carácter intuitivo. El espacio es una
intuición, no es un concepto, es una intuición. Esta espacialidad significa exterioridad. Esto es una intuición, no es un concepto. Esto, espacialidad significa exterioridad, es una representación inmediata. No es una representación mediatizada por algo. Bueno, entonces, Kant va a decirnos que sabemos que es una representación intuitiva porque es imposible representarnos la ausencia de espacio. Es imposible representarnos la ausencia de espacio. Aquí ustedes podrían decir, pareciera que estamos oyendo a Newton, ¿verdad? Que decía, podemos quitar todo y todavía nos queda el espacio. Pero no, no estamos oyendo a Newton. Se parece, pero no. Es imposible representarnos la ausencia de espacio. ¿Qué quiere decir esto para Kant? A diferencia de Newton. Quiere decir, primero voy a decirlo en términos negativos y después lo voy a decir en términos positivos. Es imposible representarnos la ausencia del espacio. No quiere decir que el espacio subsista como un ente real, como un receptáculo infinito, un receptáculo que podría estar vacío de objetos y todavía subsistiría él. Así era como lo pensaba Newton, ¿verdad? Eso fue lo que me esforcé por darles a entender bajo el título de condiciones ontológicas. Para Kant el espacio no es una condición ontológica, es una condición a priori o trascendental. Entonces, que espacialidad signifique exterioridad, no quiere decir que el espacio es un receptáculo infinito que podría estar vacío de objetos y todavía quedaría él. ¿Qué es entonces ahora, ya no en términos negativos, sino en términos positivos? Lo voy a decir de esta manera y les voy a pedir que hagamos un ejercicio, así como nos cerramos los ojos y nos imaginamos a aquel pescador que estaba echando su red al mar. Así igualmente ahora les voy a pedir un ejercicio de imaginación y que nada más me oigan y que cierren sus ojos y fíjense lo que voy a decir para probar precisamente que el espacio tiene un carácter intuitivo, para probar que es imposible representarnos la ausencia de espacio y que esto no significa que el espacio sea, como quería Newton, un receptáculo infinito que subsiste él. En términos afirmativos voy a decirles, la posibilidad de representarnos o de imaginarnos un espacio vacío, como quería Newton, debe ser entendida como la capacidad de perspectiva espacio-temporal intuitiva del ser humano. Intuitiva independientemente de la percepción de objetos. Tenemos una capacidad intuitiva independientemente de que percibamos los objetos. Acuérdense de Helen Keller, ni veía ni oía, no tenía percepción de objetos, pero tenía una capacidad independiente de la percepción de objetos. Tenía una capacidad independiente de la percepción de objetos. Ahí vamos a hacer este ejercicio. Por favor, dejen de escribir y después escribimos, dejen de hacer lo que están haciendo y cierren los ojos. Todos cierren los ojos. Alcen su brazo, la mano derecha o el que sea zurdo, su mano izquierda. Alce su brazo, su mano derecha y así, con sus ojos cerrados, tracen con su brazo, tracen con su mano
un círculo en el espacio. Hagan un círculo. Hagan un círculo con sus ojos cerrados. Aquí, sigan con los ojos cerrados. Fíjense, aquí nosotros estamos siendo conscientes de la dirección que lleva nuestra mano. Estamos siendo conscientes si nuestra mano va de derecha a izquierda, o ahora háganlo al revés. Si va de izquierda a derecha. Fíjense de qué estamos siendo conscientes. De la orientación que puede tomar mi cuerpo. Estoy siendo consciente de la dirección que puede adoptar mi cuerpo en el espacio. Abran sus ojos. Sin percibir, sin tener percepción de un objeto, yo tengo la capacidad, independiente de la percepción de objetos, la capacidad espaciotemporal por la cual puedo tener conciencia de la dirección o de la orientación que toma mi cuerpo. A ver, voy a poner un ejemplo sumamente sencillo, tal vez hasta tonto podrían ustedes pensar. Sin embargo, por sencillo que parezca, no tiene nada de tonto. A los niños, cuando están en maternal, cuando están, que todavía no entran ni a preescolar, que todavía no entran ni al kinder. ¿Qué les dicen? ¿Qué es lo que les enseñan sus maestras? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Adelante, atrás. Derecha, izquierda. ¿Por qué es eso lo primero que les enseñan? Porque cuando entren a preescolar, para hacer la letra P, van a decirle, la bolita va arriba del palito, hace el palito. Y para hacer la letra P, la bolita va arriba a la derecha. Si tú le pones la bolita abajo a la derecha, no hiciste la letra P, hiciste la letra D. Si tú le pones la bolita abajo a la izquierda, hiciste la letra D. ¿Se fijan? ¿Está claro este ejemplo tan sencillo? Lo primero que aprendemos cuando entramos a la escuela es los nombres con los que designamos la orientación o dirección de nuestro cuerpo. Lo primero que aprendemos es a orientarnos, decimos, en el espacio. Eso es lo primero que aprendemos. A orientarnos en el espacio. A orientar, a establecer las relaciones que nuestro cuerpo tiene con el espacio. Entonces, si todo el mundo me va siguiendo, vamos a decir lo siguiente. Los objetos suponen un punto de vista desde el cual son experimentados. Y ese punto de vista es nuestro cuerpo en el espacio. Para que yo pueda hablar de la percepción de un objeto, sea este el que fuere, yo tengo que decir, está muy lejos de mí, o está muy cerca de mí, está arriba de mí, o está abajo de mí, o está atrás de mí. Yo tengo que establecer una relación con mi cuerpo. Fíjense que estamos hablando de cualquier tipo de entender a la geometría.
incluso a la física, de cualquier física. Eso es lo que está en la estética trascendental. Les estoy leyendo la estética trascendental. Que ponga después un ejemplo de la geometría euclidia no significa que esa estética esté pensada para la geometría euclidia. Exclusivamente. Estamos hablando de relaciones a priori. De la capacidad, más bien no de relaciones a priori, de la capacidad a priori que tengo de establecer relaciones con mi corporeidad. En referencia a mí. Los objetos suponen un punto de vista desde el cual son experimentados y ese punto de vista es mi yo en el espacio. Es mi yo como un yo espacial. ¿O a poco no? ¿Estamos diciendo algo necesario, sí o no, jóvenes? Sí, sí. Parece que sí. Y decir algo necesario es decir algo importante. Decir algo necesario es tanto como decir algo que no puede ser de otro modo. Esto es dar un paso importante en filosofía. No sé si lo notan. Cuando establecemos una necesidad, cuidado, porque entonces sí estamos pisando los terrenos propios de la filosofía y eso lo tengo que demostrar. Tengo la carga de la prueba. Ya saben qué es la carga de la prueba, ¿verdad? Es una expresión que usan los abogados y que usan también los fiscales. Que es una, ¿se acuerdan que yo les decía que a Kant le gusta poner ejemplos y metáforas jurídicas? ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es cuando lo normal ocurre de determinada manera, pero resulta que yo digo que eso no es así, que eso es de otro modo. Por ejemplo, vamos a suponer, como dice nuestra Constitución, todo mundo es inocente mientras no se le pruebe que es culpable. Yo no empiezo un juicio suponiendo que el otro es culpable, el acusado es culpable. El juez dice, empieza el juicio presuponiendo su inocencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que acusa? Demostrar que es culpable. Vamos a suponer como me pasó a mí. Un día me llegó en mi estado de cuenta que yo había comprado un teléfono celular que había costado 30 y tantos mil pesos. Yo dije, ¿cuándo yo para qué quiero un teléfono celular de 30 mil pesos y apenas puedo usar los de a 8,000, a los de 3,000? ¿Yo para qué quiero un teléfono celular? Entonces yo, por supuesto que fui a donde se queja uno y les dije, ustedes dicen que yo compré esto, demuéstremelo. Pruébemelo. Y si no me lo prueba, usted tiene que probármelo. Usted tiene la carga de la prueba. Y si no me lo prueba, no me quite de mi cuenta los 30 y tantos mil pesos, porque yo no lo compré. Yo no lo compré. Y se los pago solo si usted me demuestra que yo lo compré. Pues claro que no me lo demostraron, porque yo no lo había comprado uno de Guadalajara, que sabe Dios qué historia más larga. Bueno, ¿qué es la carga de la prueba? El que yo doy por sentado lo normal y cuando algo se sale de lo normal, yo tengo que probar que eso que no es como sucede todos los días y siempre, es como yo digo que sucede. ¿Está claro? ¿Todo el mundo está claro? ¿Puedo seguir con la seguridad de que
¿Estamos entendiendo bien? Porque jóvenes, estoy diciendo una cosa que no sé si se dan cuenta de su importancia. Cuando alguien establece una necesidad, tiene que probarlo. ¿Por qué? Porque lo normal es la experiencia, lo contingente, lo mudable, el aquí y el ahora. Eso es lo normal. Eso es lo de todos los días. Lo pasajero. Cuando yo establezco una necesidad, yo cargo con la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que es así. Ahora no está Rodrigo, que nos decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo no pensar como Hume. Pues sí, cuesta mucho trabajo demostrar cuando algo es necesario y no puede ser de otra manera. Claro que cuesta trabajo. Esa es la labor que aquí en este caso tiene Kant que enfrentar, demostrar que el espacio es una intuición y una intuición a priori. Bueno, entonces, hecha esa pequeña aclaración, regreso al hilo de mi discurso. La representación a priori o representación pura o representación trascendental, que estamos usándolas como equivalentes, la representación a priori del espacio es la condición subjetiva, la condición del sujeto, sin la cual la experiencia externa sería imposible. ¿Qué quiere decir esto que les acabo de decir? Quiere decir que el espacio es una representación a priori que hace posibles las relaciones de exterioridad. El espacio es una representación a priori que hace referencia ineludiblemente a nuestra propia corporalidad, es decir, a nuestro yo espacial. Eso es lo que significa que el espacio sea una forma a priori o una forma trascendental de la intuición. Que se está haciendo una referencia ineludible a nuestra corporalidad para que yo pueda hablar de relaciones, de posibles relaciones exteriores. Entonces, es como si pudiéramos hacer estos engranajes, estos engranes, espacialidad igual a exterior, engrana con exterioridad y exterioridad engrana con corporalidad. Es como si pudiéramos hacer un círculo en el que están vinculadas estas tres expresiones. Iba a decir conceptos, pero lo que estoy tratando de decir es que no son conceptos, son intuiciones, ¿verdad? Aunque yo diga el concepto de espacio, ya sé que no es un concepto. Mejor sería decir la intuición de espacio. Es en donde están vinculadas estas tres intuiciones: espacialidad, con exterioridad, con corporalidad. Entonces, a ver, vamos a dar un pasito más todavía en la exposición de la estética trascendental. ¿Qué es lo que podemos saber a priori del espacio? Porque recuerdan que nosotros habíamos dicho, llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa
no tanto de los objetos, sino más bien de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que éste ha de ser posible a priori. Esa era la definición de trascendental, que por cierto la leyó Owen, ¿verdad? En B25, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo puedo saber a priori del espacio? Lo que yo puedo saber a priori del espacio es que todo objeto o conjunto de objetos se encontrará en una determinada disposición, orientación, dirección, acuérdense del círculo que hicieron, se encontrará en una determinada orientación o dirección, en una determinada disposición espacial. Respecto del lugar que yo ocupo. Todo objeto o sistema de objetos tendrá una determinada dirección, disposición u orientación respecto del lugar que yo ocupo. Eso es lo que yo sé a priori del espacio. Eso es lo que sabemos a priori del espacio. A ver, voy a decir un resumen en forma de silogismo, porque a mí me gusta mucho que vean el encadenamiento de las proposiciones, porque eso es precisamente lo que significa pensar. Y aquí en filosofía, nuestro trabajo es el de pensar, el de dar razones, el de argumentar. Entonces, fíjense, voy a usar una forma de un silogismo. Una primera premisa o premisa mayor, que dice así: es imposible representarse la ausencia de espacio. ¿Alguien tiene un problema con esto? No, nadie, nadie. ¿Por qué es imposible representarse la ausencia de espacio? Porque yo soy un ser corporal, un ser espacial. Por eso es imposible representarse la ausencia de espacio. Primera premisa, premisa mayor. Ahora, premisa menor, segunda premisa, premisa menor. Es posible pensar la ausencia de objetos. Es posible pensar un espacio vacío. Unamos premisa mayor con premisa menor y tenemos la siguiente conclusión. El espacio es una representación a priori que hace posible la intuición externa. El espacio es una representación a priori que hace posible que yo tenga intuiciones externas. Es decir, que hace posible que yo intuya, que tenga un conocimiento directo e inmediato de algo que no ocupa el mismo lugar en el espacio que ocupo yo. ¿Todo el mundo me ha seguido hasta el momento? Sí. Bueno, entonces, si este resumencito de todo lo que llevo dicho hasta el momento, lo puedo presentar así, en la forma de un silogismo. Podría yo decir,
podemos representarnos el espacio como el campo en el que los objetos pueden ser situados. Representar, voy a hacer todavía un resumen más condensadito, más pequeñín. Representar un objeto en relaciones de exterioridad solo es posible si presuponemos un yo corporal gracias al cual los objetos adquieren dirección u orientación. Presuponemos un yo corporal gracias al cual se puede decir que los objetos tienen dirección, orientación, etcétera. Entonces, miren, jóvenes, a qué estamos llegando. Y ahorita voy a dejar el lugar para las preguntas. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que estoy diciendo en el sentido de que Kant está estableciendo una necesidad a punto tal que no tiene que ver con ninguna de las geometrías ni de las físicas que conoció él, ni conocemos nosotros en este momento, ni se conocerán después. Está estableciendo una condición trascendental. Para que sea posible la representación de algo externo a mí, yo tengo que presuponer esta concepción del espacio. Esta, la que estoy tratando de describir. Bueno, entonces, voy a decirles como queriendo anudar los hilos del discurso y queriendo mostrarles uno por uno los diferentes hilos del discurso, del razonamiento que estoy tejiendo o que está Kant tejiendo en la estética trascendental. Voy a mostrar otro más de esos hilos que se están anudando en esta conclusión. Fíjense, tenemos una conciencia a priori del propio cuerpo. Helen Keller tenía eso, aunque no tuviera ni oídos, ni sentido del oído, ni sentido de la vista. Tenemos una conciencia a priori del propio cuerpo, la cual hace posible la conciencia empírica de nuestro cuerpo y de cualquier otro cuerpo. La conciencia empírica de mi cuerpo y de cualquier otro cuerpo, porque tengo antes una conciencia a priori de mi corporeidad, una conciencia a priori del propio cuerpo. Gracias a ello, puedo tener una conciencia empírica de mi cuerpo y de cualquier otro cuerpo. Entonces, voy a detenerme aquí en la diferencia entre una conciencia a priori y una conciencia empírica. Aquí. ¿Cuáles son las características formales gracias a las cuales podemos identificar a priori y decir, tengo una conciencia a priori y esta no es una conciencia empírica? ¿Cuáles son las características formales que podemos identificar a priori cuando tomamos conciencia de nuestro propio cuerpo? Cuando yo tomo conciencia del cuerpo, vean a los bebés, los bebecitos que se cogen sus piecitos y se están viendo sus manitas y sus piecitos y se están explorando todo su cuerpecito. ¿Qué está pasando allí? Empiezan con una conciencia empírica y terminan teniendo una conciencia a priori que ya la tenían cuando empezaron a tener conciencia empírica de su propia corporalidad.
Los graves estados de autismo son esos estados en donde no hay conciencia o muy poca conciencia empírica del cuerpo. Esos son los... porque hay graduaciones en el autismo. Entonces, ¿cuáles son esas características a priori o características formales? Porque son las que dan forma. O características trascendentales, porque hacen posible la experiencia. ¿Cuáles son esas características formales que podemos identificar de manera a priori cuando tomo conciencia de mi propio cuerpo? Son 4. Primera característica formal. Se trata de un cuerpo situado en el espacio. Mi propio cuerpo es, primero, un cuerpo situado en el espacio. Segundo, en torno a dicho cuerpo, ese cuerpo que soy yo, en torno a dicho cuerpo se establecen relaciones de exterioridad, de dirección y de orientación. Tercera característica formal que puedo identificar de manera a priori cuando tomo conciencia de mi propio cuerpo. Tercera, todo objeto será percibido como un cuerpo orientado respecto a mi propio cuerpo. No puedo no hacer esto. No puedo prescindir de esto. Todo objeto será percibido como un cuerpo orientado respecto de mi propio cuerpo. Y última, cuarta y última característica formal que puedo identificar de manera a priori cuando tomo conciencia de mi propio cuerpo. Cuarta y última. La intuición pura del espacio, que es tanto como ya sabemos decir la intuición a priori o la intuición trascendental, la forma trascendental, la intuición pura del espacio nos permite afirmar la conciencia de sí como un ser espacial. Esto es lo que quiere decir que el espacio es la forma del sentido externo. ¿Está esto vinculado nada más a la geometría euclidia? Para nada. Lean la estética trascendental, para que cuando les digan, no, la estética de Kant dependía de la geometría euclidia y la analítica de Kant dependía de la física de Newton, y ahora que hay otras geometrías, y ahora que hay otras físicas que no son la de Newton, relativistas, de indeterminación, ya no sirve la crítica de la razón pura porque estaba ineludiblemente basada sobre tales física de Newton y geometrías euclidias. Pues ustedes les digan, pues quien eso dice no ha leído la estética trascendental. Simplemente no la ha leído. Y yo lo que quiero es que ustedes lean la estética trascendental y vean qué es lo que dice Kant del espacio. Kant fue un visionario. Kant se adelantó, vio mucho más allá de lo euclidio y de lo newtoniano. Entonces, voy a hacer una última afirmación que es el resumen general de todo lo que he dicho hasta el momento, y ya va a empezar el tiempo.
Ya vamos a empezar. Así como dijimos, el espacio es la forma del sentido externo, y después dijimos el tiempo queda definido como la forma del sentido interno, el tiempo. Ya voy a empezar con el tiempo, pero mi conclusión última de esta breve exposición del espacio es, resumen, el espacio es la forma del sentido externo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que he tratado de explicarles en esta mañana. ¿Qué quiere decir esto? Estas 4 características formales que de manera a priori identifico al tomar conciencia de mi propio cuerpo. ¿Dudas o preguntas? Contéstenme, porque de veras que yo soy un ser corporal y que necesita estímulos sensibles. ¿Sí? Es en este momento en el que podemos, bueno, lo que decíamos hace algunas clases de que teníamos que ser espectadores y actores, ¿no? O sea Así que es. no puede estar, no podemos caer en el subjetivismo de que solamente podemos ser actores, sino que también tenemos que verlo desde afuera. O sea, de las dos partes tienen algo que, tienen que estar en conjunto para poder, conocerse, ¿no? Sí, fíjate, y era lo que yo les decía, que por ejemplo, el animal es hasta cierto punto no tiene cabal conciencia, o la máquina, esta maravillosa computadora que me permite verlos, o esos programas de inteligencia artificial que son unos programas inimaginables en donde juega al ajedrez y te gana, o programas en donde se predice determinado hecho, que se calcula determinado hecho. Bueno, a ver, me voy a detener en este punto en donde está Saúl diciendo es que aquí hay un desdoblamiento y somos actores y espectadores, y yo estoy diciendo que ese desdoblamiento completo de ser actor y espectador no lo logra la máquina. Ni lo tiene de manera completa, ni lo realiza de manera completa el animal. El animal, los perritos, los gatitos, los elefantes que son tan inteligentes, hay un punto en el que lo realizan, pero hay un cierto punto que no lo alcanzan totalmente como lo alcanzamos nosotros. La máquina, por más veloz y por más inteligente que sea, los programas de inteligencia artificial, por más notables y avanzados que sean, estos programas repiten patrones algorítmicos una y otra vez, y lo hacen a una velocidad que no alcanza el ser humano, pero no crean un patrón nuevo que disrumpa con los otros patrones. No sé si en esto estoy siendo bien clara y todo el mundo me va siguiendo. Solo el ser humano es capaz de esa espontaneidad total que le hace romper las reglas, por ejemplo, en el arte, de un estilo determinado. O, por ejemplo, en las matemáticas, creando una forma, una rama nueva de las matemáticas, que se engancha con las anteriores, pero que resuelve lo que hasta el momento no se podía haber resuelto. Como nos decía nuestro compañero, decía, la matemática no había llegado a tal avance que le permitiera calcular la órbita que recorre el cometa Halley. No había llegado a ese alcance. ¿Dudas o preguntas? Entonces, llegar a ese alcance significa que estamos ante un ser que capta lo numénico.
Recuerden que habíamos dicho noúmeno tiene un sentido negativo, lo que no puedo conocer, la cosa en sí. Pero habíamos dicho también, noúmeno tiene un sentido positivo, y es el sentido al que nos remite la palabra nous, la palabra griega nous, que significa entendimiento o razón. Entonces, ese entendimiento, esa razón, es la total espontaneidad que nos permite ser cabalmente actores y espectadores. A cabalidad completa, dar esa vuelta completa sobre nosotros mismos y tener conciencia de nosotros mismos. Ese es el elemento a priori trascendental de la inversión copernicana. ¿Todo mundo me va siguiendo? ¿Dudas o preguntas? ¿Qué horas tenemos? Según yo, solo faltan 20 minutos, profesora, para que usted ya pueda acabar su exposición. Bueno, entonces miren, antes de proseguir, porque lo que sigue es el tiempo, así como dijimos el espacio, y esta es la cuarta vez que lo repito, el espacio queda definido como la forma pura del sentido externo, la forma a priori del sentido externo. Tiempo es la forma a priori del sentido interno. ¿Eh? Qué chiquitas 4 palabras. Forma a priori, sentido interno. Pero ¿cuánto está contenido en esta brevísima definición? Forma a priori del sentido externo, forma a priori del sentido interno. Espacio y tiempo. ¿Sí? Ahorita ya vamos a... Todo esto que está aquí es el primer argumento, el segundo argumento. Todo lo que hemos visto el día de hoy sigue aquí, sigue aquí. Aquí está mi razonamiento, aquí está la conclusión, aquí están las 4 características y las 4 características formales que podemos identificar a priori, aquí las tenemos, y el resumen de todo lo dicho hasta el momento. El espacio es la forma a priori del sentido externo. Y ahorita viene el tiempo, la temporalidad. El tiempo como forma a priori del sentido interno. Llegamos hasta la página 3. Y esta página 4, que es la que vamos a ver ahorita, no la voy a empezar el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero que dijeran bien todo lo que oyeron esta mañana sobre el espacio y todo lo que está allí en los apuntes, las 3 primeras páginas de los apuntes, y lo que, a donde los remití de la estética trascendental. Quiero que dijeran bien esto para que el martes entremos al tiempo. Y veamos aquí también que Kant no está casado con una específica, empírica manera de determinar el tiempo. Kant nos va a ofrecer nuevamente una concepción filosófica, trascendental, no empírica, de la temporalidad. Página 4 para el próximo martes con todo lo que sigue. Y después yo les voy a hacer un resumencito. Esta es un poquito más grande. Miren, esta se prolonga hasta la página 8. Esta se prolonga hasta aquí que dice fin. Se prolonga hasta la página 8, pero ahí lo tienen ustedes y lo dejo en la pantalla. Para que lo puedan ver y volver a ver cuantas veces
ustedes lo necesiten para tomar el apunte con toda precisión. Entonces, o hay dificultad para estos, en última instancia, esta parte la podría subir a cada uno de ustedes, pero bueno, eso será ya por si hubiera necesidad de alguna precisión adicional. Vuelvan a oír la clase en cuanto se la suba, vuelvan a ver los apuntes, y ya, los dejo que se despeje su mente, su cerebro, ya, que les entre aire, porque el martes vamos a ver el tiempo, y eso es una cosa muy, muy importante. Ok. Y hay que entenderla bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues órale, pues. Gracias, profesora. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Profesora. Hasta Hasta luego. pronto, hasta el martes. Sí. Lean mucho, lean mucho. Sí, profesora. Gracias. Dios, ahorita, Dios cada uno. Oh, buen Hasta luego. Fernando.